Buenas noches. Hoy en su programa Master Plus vamos a hacer un programa especial sobre el descubrimiento de América. Muchos han hablado sobre cuándo o quiénes fueron los primeros en llegar al continente americano a partir de la historia occidental. Bueno, como nos han enseñado en la escuela desde hace, creo que desde hace muchos años, fue un viaje realizado por un marino genovés llamado Cristóbal Colón, que llegó, como muchos lo han dicho, primeramente al continente americano, en una fecha que antes, fíjense qué curioso, antes era un día feriado, que era el 12 de octubre de 1492, que fue el año 1492, el año en que llegó a una isla en las Bahamas, y de ahí se vino a descubrir el nuevo continente. Pero, y aquí hago el famoso pero, ¿fue el primero que llegó? Bueno, pues ha habido algunas teorías muy interesantes, en las cuales una de ellas refuta totalmente y hace a un lado la teoría o que vamos a decir, el conocimiento o la idea de que este marino genovés al servicio de la España católica, o de la Castilla y Aragón, que en ese tiempo se llamaban, era la que se había agenciado el primer viaje al nuevo continente. Este honor, por llamarlo de una manera así, le corresponde a los normandos, mejor conocido como los vikingos, los cuales, según haciendo cálculos, se establecieron como unas tribus nómadas en el norte de Europa, concretamente en la península escandinava, y de ahí empezaron a hacer una serie de viajes. Lo que buscaban era principalmente territorio para poder establecerse, por una parte debido a lo inhóspito que eran los territorios originalmente en la Escandinavia, y además hacer retos principalmente a la autoridad papal, porque estamos hablando de la Edad Media. En aquella época, pues Europa estaba dominada por la influencia de la Iglesia Católica Apostólica del Vaticano. Así que vamos a ver cuál fue ese primer viaje de los vikingos normandos hacia el nuevo continente. Pues aquí, haciendo este mapa, vamos a encontrar que los vikingos se establecieron principalmente en Dinamarca, en lo que hoy conocemos como Dinamarca, y de ahí se pasaron a conquistar Inglaterra e Irlanda. Y según cuentan la historia, Erik el Rojo, uno de los que eran aventureros, porque hay que tomar en cuenta algo: los vikingos eran aventureros y desafiaban las autoridades. En este caso desafiaron a la autoridad del Papa, que era, si mal no recuerdo, el Papa León III, y por lo tanto deciden hacer un viaje más allá del oeste, ya que se pensaba que más allá del oeste de Europa no había nada de territorio, y que eran el llamado Mar de las Tinieblas. Así que por lo tanto, una vez que habían conquistado Inglaterra e Irlanda, decide viajar el Rojo hacia Islandia, un territorio que conquistan, que lo convierten en una especie de colonia, y posteriormente hacen el viaje hacia Groenlandia. Aquí podemos hablar ya del nuevo continente, siendo el territorio de Groenlandia, que hasta la fecha sigue siendo un protectorado danés. Sí, estamos hablando de un viaje que se realizó en el año 985. ¿Sí? Después, Erik el Rojo y su gente deciden viajar un poco más hacia el oeste, obviamente desafiando las tempestades que había en las corrientes del Atlántico Norte, y llegan a este territorio que actualmente es el territorio de Terranova, en el Canadá, a la que ellos le llamaron, los vikingos, Vinlandia o Beckland, ¿sí? Y bueno, ¿qué se sabe de este viaje? ¿Qué hicieron realmente los vikingos en estos territorios? Pues a diferencia de los españoles que hicieron ahorita un viaje, el viaje que nos han enseñado en las escuelas durante mucho tiempo, y este viaje que lo hicieron 507 años después del viaje de Erik el Rojo, se tienen noticias de que los normandos o vikingos o nórdicos o escandinavos, es lo mismo,
solamente buscaban un territorio para habitar y solamente, si acaso, en el menor de los casos, hacer unos cuantos saqueos, pero no al grado de exterminar a territorios, a poblaciones como lo hicieron los españoles, ¿sí? Sí tuvieron contactos y enfrentamientos con algunos nativos de estas tierras, pero simplemente los sometieron y firmando una especie como de paz, una especie de pactos, lograron evitar mayor derramamiento de sangre y pactar con aquellos territorios. Si ustedes se dan cuenta, este sería el primer viaje hacia el oeste, uno de los primeros viajes, desde luego, hay algunos que fueron otros, pero este es el primer viaje que se hizo al nuevo continente, muy hacia el norte, en actualmente el territorio de que hoy es Vinland o Vinlandia, que fue el territorio vikingo hasta, podemos decir, hasta la época en que más adelante, 600 años después, los británicos hicieron un viaje desafiando a la autoridad papal. Pero regresando ahora al viaje que nos han dicho, que nos han comentado desde la época, desde mucho tiempo, lo cual le han llamado el descubrimiento de dos mundos y todas esas cosas, que bueno, que ya hasta este momento yo ya las considero, no sé ustedes, amigas y amigos, como obsoletas. El viaje que realizó este marino portugués, financiado por la reina Isabel, que nos han contado que las joyas y todas esas cosas, y el viaje que baja desde Palos, España, aquí, exactamente en un conjunto de islas que se encuentran en las actuales Bahamas, ¿sí? Y la llegada a estas islas fue en viernes, por cierto, 12 de octubre de 1492. La isla que llegó a ocupar Colón se le conoce como Guaranay, que era el nombre que tenían los nativos, y que Colón le puso San Salvador. Actualmente esa isla se llama Watling, que se encuentra en la parte central de las Bahamas. Realmente es una isla muy pequeña. Bueno, aquí vemos la diferencia, aquí vemos la ruta de los dos viajes que se hicieron al continente, con una diferencia, repito, de más de 500 años. Pero la pregunta que ustedes se han hecho, y yo también me la he hecho, valga la redundancia, es ¿por qué el viaje de los vikingos, de los normandos, no se le ha dado el mismo valor histórico que el de Colón? Bueno, pues esto tiene una explicación, más bien una explicación de carácter económico, cultural y aventurista, ¿sí? Porque como les había comentado, los vikingos, al mando de el Rojo y otros, se decidieron lanzarse, como decimos coloquialmente, como el Borras, hacia el oeste del continente europeo, llegando a territorios que, repito, no se tienen noticias, o al menos las historias son confirmadas, no fueron saqueadas y destruidas como lo hicieron los españoles cuando empezaron a cubrir gran parte del territorio. La gran diferencia, repito, fue esa. El viaje de los vikingos fue un viaje aventurista, un viaje de desafíos y en cierta forma de buscar territorios para ellos. En cambio, el viaje que tanto nos han dicho hasta el cansancio, que es un encuentro de dos mundos y dos pueblos y dos culturas, no fue otra cosa que el inicio, y eso así lo maneja Federico Engels, diciendo que fue el inicio de la colonización y del sometimiento de un pueblo hacia otro, a través no solamente de las armas, sino de otros recursos como fue la iglesia y los alimentos. Y hablando precisamente de los alimentos, recordemos que la búsqueda de una nueva ruta hacia el occidente era, porque en ese momento, aquí, que es actualmente, aquí, que es actualmente Estambul, que era Constantinopla, que era el paso obligado de los mercaderes europeos hacia la India, ya como los mercaderes europeos hacia la India, los cuales abastecían a Europa de algo que era muy codiciado para ellos. Ustedes saben que eran las especias, como la canela, el azafrán, el comino, el tomillo, que era usado en esa época para conservar los alimentos. Pero como los turcos habían tomado Constantinopla, y de ahí es el inicio de una nueva etapa de la historia moderna,
deciden irse hacia una ruta. Hay rumores que el propio Colón había visto algunos mapas de los vikingos que hacían el viaje hacia Islandia. De alguna manera sí tenía nociones de que el viaje que hicieron los vikingos hacia Islandia y posteriormente lo que es Groenlandia y Vikland, Terra Nova, pues era una idea de cómo este viaje tenía que hacerse. Pero repito, una cuestión económica es porque de ahí, al momento que se logra llegar a más partes del territorio actualmente, de los nuevos territorios americanos, se descubre que hay especias que son más abundantes que en la propia India, y a su vez la conquista de esos territorios por el oro y todas las piedras y todo la codicia, que despertó la codicia de los españoles. Y otro dato más, que creo que es aquí donde también surge algo que todavía hasta la fecha, y a pesar de los intentos de frenar esto, el origen de una palabra despectiva que hasta la fecha la seguimos usando, ¿verdad? Que es la palabra indio. Porque efectivamente Colón, después del viaje hacia las Bahamas, que es Guanamaí, llegó aquí a Cuba, y se dice, después de Cuba y luego allá a la Española, que actualmente es Haití y la República Dominicana, y se dice que el muy bruto, bueno, así lo digo yo, había llegado a la India, y por esa razón se había dicho que los que habitan este territorio se le conoce como indios. Y desde ahí pues hemos usado, y aquí me incluyo, creo que todos la hemos usado alguna vez, ¿a poco no? Hemos usado esa palabra para poder ofender a alguien, ¿verdad? Que si alguien dice que le gusta tal música, por ejemplo, la que buena, pues es un indio. O si se viste así es un indio. Y cosas así que es un indio, ¿verdad? Pues de aquí viene, fíjense ustedes, de este tipo de hazañas aventurizas de uno o de otro. Como pueden ustedes observar, solamente es una pequeña aportación. Claro, se sigue todavía pensando en algunas escuelas que el viaje de Colón es el único y es el encuentro cultural. Eso es innegable. Pero es importante buscar otras alternativas y ver que no solo fue un viaje que fue hacia un nuevo territorio, sino la importancia que tuvo el dicho viaje, porque fue la antesala del genocidio, porque algunos han dicho que el genocidio en América hacia los habitantes nativos ha sido el más grande de toda la historia. Es decir, si tomamos en cuenta el exterminio de los indígenas desde Alaska hasta la Patagonia, fue bastante grande, a comparación de los genocidios que pudo haber hecho Genghis Khan en Mongolia, en China, o los turcos en Armenia, o de los africanos en África, o de los irlandeses por parte de Inglaterra. Y así podemos hablar, pero este es el origen de lo que hoy todavía tenemos que discutir. No solamente conmemorar aparentemente dos mundos que eran distintos, sino que porque al llegar aquí a este territorio ya existían pues vestigios de culturas muchas veces más desarrolladas que las que había en el viejo continente. Pero la ambición humana, que fue la principal detonante de estos viajes, hizo que se convirtieran en los primeros modelos económicos y dominios que fueron la base de los actuales modelos económicos que hoy todavía persisten. Bueno, con este pequeña explicación, yo sé que es un tema bastante polémico, pero por lo menos ver cuál es realmente el origen. No tanto saber quién llegó primero a América, por una parte, sino es decir que el motivo del viaje a América, o lo que conocemos como América, que por cierto, originalmente debía llamarse Colombia, por Colón, sino porque un viajero español, Américo Vespucio, dibujó este mapa, por eso se le puso el nombre de América. Y muchos piensan, y otro error historiográfico, etnohistórico, es que se piensa que América son los Estados Unidos. No, es todo este continente. Por eso ahí están todas aquellas cosas que aquí vienen su origen. Bueno, con esto haremos esta explicación y pasamos buenas noches.